El pastor Francisco Méndez con este seminario de profecías. Ojalá que no se empachen. Así decimos en México, cuando hay demasiada comida, se empachan. Hay seminarios donde la gente sale y dice: Dios mío santo, ¿verdad? Voy a tener que usar todavía los próximos meses en asimilar todo lo que estamos recibiendo. Y de eso se trata precisamente, ¿verdad? De poder recibir la palabra y masticar lo que podamos asimilar en nuestra alma, y más adelante pues podemos darnos cuenta que muchas cosas que no entendemos ahora las vamos a entender después. Bueno, en esta cuarta conferencia el tema que vamos a desarrollar está titulado El último falso profeta. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Y antes de leer el versículo 11 en adelante, Apocalipsis 13, el 11 en adelante, quiero recordarles a todos ustedes que el espíritu más poderoso que hay en el mundo no es el de la brujería, no es el del ocultismo, no es el de la magia. El espíritu más fuerte que ha operado desde el principio de la humanidad hasta que Cristo regrese, y este espíritu es el que se va a manifestar finalmente, es el espíritu religioso. Desde el principio de la humanidad nos damos cuenta que fue el espíritu religioso el que se encontró detrás del primer asesinato de la historia, cuando Caín le quitó la vida a su hermano Abel. Dios les había dicho ya a Adán y Eva desde que los vistió en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, que tenían que acercarse a Él a través del derramamiento de sangre, porque dice Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces vemos que cuando estos dos hermanos se acercan a Dios, cuando la primera vez que Dios les pide la ofrenda, Caín se acerca con lo mejor del campo, con un fruto del campo, con un fruto de su esfuerzo. Y Abel se acerca a Dios matando un animal, que era lo que se requería. Entonces Dios le dice a Caín: no acepto tu ofrenda, y recibe la ofrenda de Abel. ¿Por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? Simplemente porque Caín se estaba acercando a Dios a su propia libertad, a su propio albedrío, sin que él respetara lo que Dios había establecido, que había acercarse a él. Podemos decir de una forma muy clara que el origen de las religiones se encuentra en Caín. ¿Qué cosas son las religiones? Bueno, desde Caín hasta nuestros días, todos los seres humanos traemos la eternidad en el corazón. Eclesiastés 3, versículo 11. O sea, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera, todos los tribus, civilizaciones, aztecas, los egipcios, enterraban a sus muertos con comida, porque algo les decía que lo iban a necesitar. Siempre las religiones han existido. Como decía el psicólogo Sigmund Freud, vienés, el hombre es incorregiblemente religioso. Nunca ha existido ninguna tribu, ninguna religión, ninguna civilización que no haya tratado de alguna forma adorar al sol, la luna, y si no, agarran una piedra y la levantan y le dan forma de un hombre, o madera y forman un ídolo, o yeso, o cemento. Pero el hombre se ve impelido siempre a través de la historia de adorar a algo o a alguien. Y cuando Cristo viene al mundo, en Juan 4, cuando se enfrenta con la mujer samaritana, encontramos este espíritu, donde Cristo claramente, de una forma que parece imperceptible, pero que contiene una profundidad inmensa teológicamente, la mujer samaritana era una mujer
con 5 maridos la chulis. Era una mujer que no podía recoger el agua antes de las 12 del día, porque antes de las 12 del día las mujeres que no eran adúlteras y que no eran prostitutas recogían el agua. Pero ella, cuando Cristo se encuentra con ella a las 12 del día, dice la Biblia en Juan 4, y le era necesario a Jesús ir a Samaria. O sea, Dios el Padre le arregló una cita a Dios su Hijo para encontrarse a cierta hora donde el Padre sabía que esta mujer iba a estar y su Hijo la pudiera encontrar. Era una cita hecha ya desde antes en la agenda de Jesucristo. Ya estaba esta senda agendada por el Padre para que este encuentro se llevara a cabo. Y entonces esta mujer, a pesar de todos sus 5 maridos con el que vivía, no era su marido. O sea, cuando Cristo le encuentra, era una mujer que estaba viviendo en Amaciato. Y Cristo le dice: 5 maridos has tenido y con el que vives ahorita no es tu marido. Entonces, a pesar de que esta mujer era una mujer inmoral completamente, le dice a Cristo, era religiosa. Eso es increíble, ¿verdad? O sea, a pesar de que era tan inmoral, era religiosa. Y le dice a Cristo: nuestros padres nos enseñaron a adorar en ese templo, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. En otras palabras, vivimos en un mundo donde actualmente se pregunta: ¿cuál de todas las religiones es la verdadera? Unos dicen que los mormones, otros que los sabáticos, otros que los evangélicos, otros que los católicos, otros que los sabatistas. Entonces hay una confusión impresionante en el mundo cuando la gente no entiende que el cristianismo no es una religión. Y entonces Cristo acaba con toda esta controversia cuando le dije a la mujer samaritana: mira, mujer, ni en ese monte ni en Jerusalén se adora al Padre. Y Cristo le dice: créeme a mí. O sea, ninguna religión nos lleva a Dios, es Jesús. Y Cristo no bajó del mundo a traernos una más de las cientos de religiones que existen. Cristo bajó del mundo a reconectarnos con su Padre, a traernos la vida eterna, a quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, cuando a mí me preguntan, y cuando llego a formas aquí en Estados Unidos que aplicas, ¿qué religión tiene? Le pongo: no tengo ninguna religión. ¿Cómo que no tiene usted ninguna religión? No, yo no tengo ninguna religión. Entonces, ¿no es usted cristiano? El cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, orgánica, con un hombre que vive, que se llama Jesús. Tú puedes ser católico, puedes venir a esta iglesia, puedes ser mormón, puedes ser bautista, presbiteriano e irte al infierno. Porque no es la iglesia ni es la religión la que te salva, es la persona de Jesús. Y si no nos divorciamos de este pensamiento, de millones de gentes que llegan a las iglesias creyendo que al formar parte de una iglesia ya son cristianos, es como entrar a McDonald's y salir y creer que eres una hamburguesa. O que McDonald's, por entrar a McDonald's, te convierte en una hamburguesa. Entonces, venir a la iglesia no te hace cristiano. Pertenecer a una religión no te hace cristiano. Nos hace cristiano cuando personal e individualmente nos encontramos con Jesús. Esto es muy importante porque este espíritu religioso fue el que mató a Cristo. Cuando Jesucristo fue entregado por los líderes, ¿quiénes fueron los líderes religiosos? Los que más se opusieron a Jesús. No fueron los comunistas, ni los celotes, ni los que querían matar a Cristo, eran los religiosos. Los más grandes religiosos de la época de Jesús. Y cuando se encontraron con Pilato, se encontró el poder religioso y el poder político. Entonces vemos que el poder religioso, representado por los fariseos, le dice a Pilato: ahí está este hombre. Pilato se dio cuenta que Cristo era inocente, y entonces el poder religioso fue más poderoso que el poder político,
y gritaron crucifícale, y por darle gusto al poder religioso, Pilato crucificó a Jesucristo. El espíritu que mató a Cristo fue el espíritu de la religión. Esto es asombroso. Y como es el espíritu más poderoso, es precisamente por lo cual Satanás tiene el mejor disfraz. El mejor disfraz de Satanás no es detrás del movimiento comunista, ni detrás de ISIS, ni detrás de Hezbollah, ni detrás de Hamas, ni detrás de un grupo terrorista. El mejor disfraz de Satanás es la religión, porque es la que menos aparenta ser mala. Entonces, mientras una persona crea que tiene una religión, se siente satisfecha delante de Dios. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra en Apocalipsis 13 que el espíritu de la religión, representado por el falso profeta que vamos a ver, se va a unir al anticristo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 17, más adelante encontramos a una ramera, a una prostituta, que es un símbolo, montada sobre una bestia. La bestia es el anticristo y la ramera es la religión. Entonces, antes de que venga Cristo, la religión va a dominar, porque la mujer montada sobre la bestia implica que la está dominando el poder religioso, dominando al poder político, a la bestia. Los primeros 3 años y medio del periodo del anticristo va a ser la religión quien va a controlar el poder político del anticristo. Y en el mismo capítulo 17 de Apocalipsis vemos que los 10 cuernos que representan la confederación política del anticristo se deshacen de la ramera, la queman, y son los últimos 3 años y medio los que el anticristo gobierna el mundo. Nada más 3 años y medio o 1260 días. Veamos entonces en Apocalipsis capítulo 13 que del versículo 1 al versículo 10 se describe al anticristo, y en el versículo 11 el Espíritu Santo nos declara estas palabras: después vi otra bestia. Ya no es el anticristo, del versículo 1 al versículo 10. Ahora se nos abre la cortina para enseñarnos a otra bestia que no es el anticristo. Y dice la Biblia que esta bestia subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un o sea, esta es una bestia, es un depredador, es alguien cruel, es alguien sanguinario, es un pederasta, es un violador, es una persona que no podía tener ningún título que le pudiéramos adjudicar, peor que el Espíritu Santo le tuvo que poner bestia. No es un leopardo, no es un oso, no es un tigre, no es un oso, simplemente es una bestia. Y esta palabra implica algo cruel, sanguinario, depredador. Pero esta bestia tiene apariencia de que no hace nada. Porque Satanás, según de Corintios 11, se disfraza como ángel de luz. Tiene la apariencia de un hombre santo. Tiene la apariencia de un hombre bueno, con cuernos, con cara de cordero, cuernos de cordero, pero habla como dragón. Vemos pues la combinación de un cordero en apariencia, pero de dentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y la palabra dragón se usa siempre para Satanás. Entonces, se va a levantar en el mundo un hombre religioso en los tiempos del anticristo, que va a unir a todas las religiones. Y sabemos que este espíritu religioso va a tener su centro en el Vaticano. No hay ninguna duda por ningún teólogo en el mundo de que Apocalipsis 17 se refiere a Roma.
y no nos da tiempo de ver todo esto para demostrarlo, pero vamos a ver que va a ser uno de los papas, y esto lo podemos decir abiertamente y con dogmatismo total. Un papa va a ser el último líder religioso del mundo. Y a través de los últimos 20 siglos, ¿quiénes han gobernado Europa? ¿Quién gobernó Europa durante 18 siglos? Los papas. Los papas ponían al rey de Francia, al rey de Holanda, al rey de España, al rey de Inglaterra. No hacía en 18 siglos el poder político nada si el Vaticano no lo autorizaba. Entonces, el Imperio Romano, que termina en el año 320, cuando Constantino, que fue el último emperador, es derrotado y absorbe el cristianismo. El Imperio Romano, decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. El Imperio Romano ya no, desde el año 300 hasta nuestros días, ya tiene otra cara. Ya no es el poder político, sino que se vuelve un poder religioso, pero político. Y el Vaticano es la única religión en el mundo que tiene un estado propio, policía propia, bancos propios y un lugar en las Naciones Unidas. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Ni el Islam, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni ninguna religión que tú me menciones tiene el poder político que tiene el Vaticano. Y los primeros casi 70, 80 papas que hubo eran homosexuales, eran pederastas, se casaron, mataron a su mamá, mataron a sus hermanas. Era lo peor que ha habido en la historia, el papado. El papado fue el que mandó matar a más de 500,000 de cristianos cuando Torquemada el Español estableció la Inquisición por órdenes del Papa, para que cualquiera que se negara a aceptar el catolicismo lo quemaran y lo torturaran y lo martirizaran. 500 años fue bajo el Papa que mandaron a los cruzados. ¿Han visto todas las películas de los que se ponían aquí la cruz? Los tiempos de las cruzadas, 1100, 1200 después de Jesucristo, que mandó el Papa con un hombre llamado San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola lo nombró el Papa Caballero para que fuera a Jerusalén a matar a todos los musulmanes y a sacarlos de Jerusalén. Y desde entonces el Islam, los musulmanes, odian con odio jarocho a los cristianos. Porque cuando los musulmanes oyen de cristianos, nos confunden a nosotros con los católicos. Y nosotros los cristianos no tenemos vela ni entierro con el catolicismo romano. El catolicismo romano ha sido la prostitución, ha sido la degeneración, la adulteración del cristianismo. Y del año 320, escuchen, hasta el año 1961 se introdujeron al cristianismo 38 herejías. Oración a los santos, elevaron a María corredentora, que no solamente Jesús es el que salva, sino también María. Le elevaron a la Madre de Dios. Imagínense nada más, si Dios tiene madre, pues entonces ella es diosa. Inventaron la transubstanciación, que cuando toman la hostia, en ese momento la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y te la tomas el domingo, se te sale de lunes a sábado y se te vuelve a meter el domingo. Inventaron en 1860 que el Papa era infalible, la infalibilidad papal, o sea que cuando el Papa habla ex cátedra, y lo que dice el Papa es Dios hablando. Y vemos que todos los papas se han contradecido unos a otros. Durante casi 20 siglos se introdujeron y la Biblia se cerró. Y hasta 1961, uno de los mejores papas que ha habido, Juan XXIII, un gordito simpático,
Él, quién sabe cómo le cayó una Biblia en sus manos. Y entonces Juan 23 comenzó a leer la Biblia y Virgen Santa, el socorro de la Macarena y de todos los que existen. Y Juan 23 descubre por primera vez, es el primer papa en el segundo concilio ecuménico de 1961, de que estaban equivocados, y él quita la misa en latín. Yo me acuerdo todavía de niño que mi abuela nos llevaba a misa, y yo cuando era niño, ¿verdad?, a los 12 años yo quería ser cura, porque fuimos educados en colegios lasallistas en Acapulco, en México, y pues aprendí un poco de latín para saberle contestar al padre, porque acuérdense los acólitos antes que había, el padre se acercaba y decíamos, el padre decía, introigo al altar de Dei, o sea, me introduzco al altar de Dei, adión collectifica juventudes mea, tu es Dios, quia cortitudo portitudes tuistis, o sea, me acerco al altar de Dios, ofrecer el sacrificio por los vivos y por los muertos. Y nosotros los acólicos nos acercábamos con él, y me acuerdo que yo cada vez que me ponía atrás del altar, me bebía el vino tinto. Y ahí me di cuenta que no podía ser cura. Me comenzó a doler la conciencia. Bueno, pero esa es otra historia. Pero así es como Juan 23 fue el que quitó el latín, mandó quitar las imágenes, y ahora casi en la mayor parte de las imágenes en las iglesias católicas ya no hay santos. Hay en los pueblitos, en México no se las quitas, pero ni de chiste, porque te crucifican. Entonces quitó las imágenes, se permitió ya la música, y gracias a Dios, de los 60 del siglo pasado, los católicos por primera vez en la historia han comenzado a leer la Biblia. Y ahora hay miles de católicos que van a estar con nosotros en el cielo. Cantidad de católicos, y va a haber miles de evangélicos que van a estar en el lago de fuego. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay católicos que no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos, que no han venido a estos seminarios, sin embargo, de alguna forma, leyendo la Biblia, se han encontrado con Jesús. Y le han pedido entrar a su corazón, y eso sí, es algo que es garantizado. Si realmente recibieron a Cristo, tarde o temprano se van a tener que salir de la iglesia católica. No pueden permanecer ahí mucho tiempo. Muy bien. Entonces, se introducen más de 37 herejías, ya podíamos aquí estar contándolas todas las que se introdujeron, pero este espíritu religioso es donde mejor opera Satanás, a través de las religiones. Es su mejor disfraz, porque precisamente en el siglo XX es el siglo donde más ateos ha habido. ¿Sabían ustedes eso? Nunca en la historia ha habido tantos ateos como en el siglo XX. Y es interesante que el siglo XX ha sido el siglo donde más tecnología y donde más avances científicos el mundo alcanzó. Llegamos a la luna en 1969, 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina, 1943 Enrico Fermi y Oppenheimer descubren la fisión del átomo bombardeando el uranio 235 produciendo la fisión nuclear, 1954 se lanza la primera plataforma espacial, 1970 el primer celular, 1975-80 nace la red de internet, y vemos nosotros que en menos de 50 años el mundo alcanza un nivel de tecnología. Ahora todos los niños, sus juguetes no son la matatena, ni las canicas, ni el trompo, son los iPhones. Y ahí están los niños, ¿verdad? De 2, 3 años con los iPhones jugando, etcétera, etcétera. Ya todo es absolutamente tecnología. Y esta tecnología hizo que el hombre se ensoberbeciera y produjo a los ateos, como Carlos Marx fue ateo, que fue antes del siglo XX, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, y es una lista de ateos impresionantes que se comenzaron a oponer al cristianismo y a decir que si tú eras cristiano no tenías capacidad intelectual, porque ser ateo era ser inteligente. Y cuando tú vuelvas a oír eso de algún maestro en tu escuela, ustedes que van a la universidad y sean jóvenes aquí, nada más recuérdales a los maestros que antes del siglo XX todos los más grandes científicos fueron cristianos. Blaise Pascal,
Isaac Newton, Luis Pasteur, el mismo Alberto Einstein dijo: Dios no juega a los dados con el universo. Entonces, ¿de dónde sacan esa tontería, verdad? De que, a ver, ¿qué científico se puede igualar a Blaise Pascal, físico matemático francés, o a Isaac Newton? Ninguno. Pero vemos nosotros de qué forma se ha ensoberbecido el mundo, y ahora nos damos cuenta en la Biblia que se acerca el tiempo que se va a levantar este líder religioso, y existe este movimiento ya en el mundo, y se llama el movimiento ecuménico, el ecumenismo. Quiero decirles lo siguiente: el año pasado, nosotros vivimos en la ciudad de Dallas, Texas. Viajamos 2 veces al mes casi a México, ahí tenemos las oficinas y todo, ahí grabamos los programas de televisión. Y en Texas, el Papa Francisco mandó a Texas, no sé si aquí a Colorado, ellos le llaman delegados apostólicos. Y mandó un delegado apostólico a Texas, estuvo en Fort Worth, estuvo en Amarillo, Texas, estuvo en Oklahoma, y juntaron a pastores. Venía en representación de Francisco y pasaron un video grandísimo donde a los pastores les dieron un desayuno, los atendieron de maravilla, y donde el Papa Francisco habla pidiéndonos a los pastores que regresemos al rebaño. No se imaginan la cantidad de pastores que firmaron la declaración, con el propósito de que todos oremos por la paz. Se disfrazó con ese disfraz y con la carita que tiene de borreguito a medio morir. Francisco, hermanitos, ¿verdad? Él es argentino, etcétera, etcétera. Quiero decirles que Dios nos ama a todos y que vamos a juntarnos a luchar por la paz, a luchar por la pobreza, bla, bla, bla. Son bienvenidos. Y se formaron delegaciones y fueron al Vaticano a visitarlo, a abrazarlo y a reconocerlo como un líder espiritual. Pero antes de Francisco, el que inició el movimiento ecuménico fue Juan Pablo II en la ciudad de Asís, en Italia. Y el Papa Juan Pablo II unió a más de 500 líderes del mundo, escuchen, y entre todas las religiones había chamanes, brujos y magos, que se juntaron todos, dizque para orar por la paz. La Biblia dice en el libro de Amós: ¿podrán caminar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podemos realmente unirnos a todas las religiones bajo la bandera Peace and Love, para que todos seamos uno como Él es uno? Espérame tantito, somos uno por la verdad. Y si lo que tú predicas es un evangelio que no es el evangelio de la gracia de Dios, tú no puedes llamarte mi hermano. Y yo me acuerdo finalmente, para entrar aquí rápidamente a estudiar el falso profeta, todo esto les va a servir a ustedes como un antecedente para que sepan en dónde nos encontramos. Hace algunos años teníamos nosotros desayunos en un hotel en México, en Mar Isabel Sheraton, y prediqué una conferencia titulada El aborto y la Biblia. Entonces, como a las 3 semanas, me llegó una carta del arzobispo de Washington. Nos llegó a las oficinas diciéndome, señor Alducin, los felicitamos por su movimiento religioso, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta, me decía este arzobispo, que ustedes están de acuerdo con nosotros, porque la Iglesia Católica también está en contra del movimiento LGTB y en contra también del aborto. Y me pedía que si podíamos unirnos con el arzobispo de México en aquel tiempo, el mero cura de la villa donde te bautizaron, la Villa de México, y que pudiéramos unirnos para luchar juntos. Y yo le contesté en esa carta: le doy las gracias, señor arzobispo, por la invitación, y le doy gracias porque efectivamente estamos en el mismo sentido de que estamos tanto católicos como cristianos contra el aborto y contra toda la degeneración sexual, pero ustedes predican un evangelio diferente al que predicó Jesucristo. Y la Biblia de ustedes, la Biblia católica, contiene 12 libros que se llaman apócrifos. La palabra apócrifo significa de origen desconocido, que está lleno de contradicciones, está lleno de cosas que van contra la profecía bíblica y contra la palabra de Dios.
Entonces jamás le volví a hacer caso, porque es imposible que podamos nosotros predicar con una persona que él dice que la salvación es a través de Roma y que sin el Papa no hay salvación. Es un evangelio, Gálatas 1, del 8 al 12, que no es el evangelio de Jesucristo. Este último falso profeta que se va a levantar, dice la Biblia que tiene la apariencia de un cordero, pero por dentro es un diablo. Y quiero decirles algo, la maldad en el siglo XXI tiene otra cara. ¿Qué quiero decir? Antes los que eran malos tenían caras así de malos, feos, Al Capone, Chijón, ¿verdad? Y con los ojos se le veía la maldad. Vean por ejemplo una foto de Osama Bin Laden y ponle un arcoíris alrededor. Parece San Osama de San Francisco de Asís. Ve la cara de Osama Bin Laden, no refleja nada de maldad. Cara de borreguito medio morir. Tú ves una foto de él, no proyecta maldad. Te engañaría cualquiera. Y siempre mantuvo esa cara de buena gente. Nunca lo ves así enojada, ni mucho menos. Ahora la maldad tiene otra cara. No sé si se acordarán ustedes también del hombre que mató en Florida a 18 mujeres, Ed Bundy, que lo metió en la cámara de gases, y el doctor, un doctor en psicología en California, lo fue a entrevistar el día anterior que lo iban a ejecutar en Florida, y le preguntó que era una persona, Ted Bundy, era un muchacho de no más de 40 años de edad, muy bien parecido, se vestía excelentemente bien, siempre con traje, parecía de veras un actor o una persona que nadie se hubiera imaginado que fuera un depredador de mujeres. 18 mujeres las violó, las mató y las enterró. Y cuando el doctor Dobson, James Dobson, el psicólogo cristiano, lo entrevistó antes de morir, le dijo el doctor Dobson: ¿qué fue lo que te introdujo a matar a tantas mujeres cuando tú no tenías necesidad de hacerlo? Y él dijo lo siguiente: yo comencé a odiar a las mujeres a los 11, 12 años de edad, cuando comencé a ver pornografía. La pornografía es el medio que Satanás usa para comenzar a debilitar nuestro carácter, porque dice la Biblia que la inmoralidad es lo que roba el alma de los hombres. En el libro de Proverbios nos roba, nos desintegra la personalidad. Dice la Biblia: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, corrompe su vida interior, te desintegra completamente el carácter sin que te des cuenta, porque es como la polilla. Hace muchos años teníamos nosotros un mueble en la casa, y yo un día me acerqué así y que se cae al suelo el mueble, como de repente, y eran millones de polillas que se habían metido a la madera. Se veía impecable el mueble, pero estaba a punto de poder derribarse. Y así son muchas personas. Tú los ves como si nada, jajaja, jijiji, y por dentro se están desintegrando, y de repente les cae el juicio de Dios y caen completamente, y se dan cuenta, como este sinvergüenza de la luz del mundo que acaban de agarrar en California, que es el líder que tenía un depredador, violó a niñas y pornografía y lo que tú quieras, y de repente nunca se imaginó que el juicio y el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Estamos llenos a nuestro alrededor de personas, de líderes políticos, de deportistas, de cantantes, etcétera, etcétera, que tú los ves exitosos y por dentro están desintegrándose de la inmoralidad. No van a llegar a ningún lado, se los va a acabar completamente Satanás. Este líder religioso, versículo 12, dice la Biblia que ejerce la autoridad de la primera bestia. O sea, aquí se nos da a entender que si este líder religioso ejerce la autoridad del anticristo, que es la primera bestia, es lógico que este líder religioso esté poseído también por principados satánicos. O sea, va a tener poderes este líder religioso grandísimos de hacer milagros.
Y los últimos 30 años del cristianismo ha entrado al cristianismo lo que se llama lo sobrenatural. Hay un predicador, ¿verdad?, que ya sacaron de la red de enlace el año pasado, que predicaba, me abstengo de mencionar su nombre, que decía que si en una iglesia no hay milagros, no es una iglesia de Dios. Y que si no hay apóstoles, tampoco es una iglesia de Dios. Y puro milagro, y puro milagro, y puro milagro, y el justo por la fe vivirá, no por los milagros. Pero se ha introducido esto para sacarnos de la palabra de Dios y mantenernos en emociones. Entonces se predica y las emociones arriba, por aquí, por allá, esto y el otro, y la gente, sí, y lloran y gritan, y al otro día, lunes en la mañana, a ir a trabajar, a ir a la escuela, y martes y miércoles se olvidaron de todas las emociones. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de emociones, tenemos que mantenernos viviendo pegados a la palabra de Dios. Tú no puedes vivir de congreso en congreso. Qué bueno que hay congresos, pero hay cristianos que nada más van a los congresos y están hasta arriba y se les levantan las emociones, pero regresan a su casa, regresan a su vida diaria y es la misma rutina. No han aprendido a vivir en sus devocionales con Jesús. Y eso es lo que nos sostiene la palabra de Dios, no las señales ni los milagros. Una vez me dice una persona, es que si yo veo un paralítico levantarse de la silla de ruedas, voy a creer. Ok, se levanta un paralítico de la silla de ruedas, ¿y qué va a producir en ti? ¿Emociones? ¡Qué barbaridad! No, sí es cierto, pero una cosa es importante. Esas emociones y esa sorpresa que viste de ese milagro, ¿cuánto te va a durar? ¿2 días? ¿3 días? Si tú no eres renacido por la simiente de la palabra, lo que tú veas y los milagros que vean no cambian ni convierten el alma. Lo que convierte es la predicación de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no es a través de la prédica del Evangelio de Jesucristo, las personas que están viniendo a Cristo son personas engañadas. Y las iglesias están llenas en el mundo, llenas de cristianos que se dicen cristianos y jamás se han arrepentido de sus pecados. Es más, ni siquiera se les ha predicado qué es el arrepentimiento, porque ahora se enseña que no hay necesidad de arrepentirse. Virgen de todos los santos. Muy bien, dice la Biblia que este líder religioso va a tener el poder satánico del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vemos nosotros que este es el espíritu religioso que mueve al ser humano a adorar a algo que no sea Dios. Y en eso se caracterizan las religiones. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el budismo es una religión, verdad? ¿Correcto? ¿Pero sabían que el budismo es ateo? ¿Cómo? ¿Hay una religión que es atea? Pues que no todo lo que es Dios se considera religioso. No, la misma ideología comunista, ahora el comunismo se considera una religión. Vean ustedes el desconocimiento tan grande que existe en la gente de lo que es una religión y lo que es una ideología. Es un sincretismo y una mezcla de arroz con frijoles y con carne de puerco y con tlayudas y con pozole poblano. Es impresionante lo que está pasando en el mundo, y los programas de televisión dicen esto y aquello y la gente escucha y nadie sabe realmente qué es la verdad, entre tantas mentiras que la gente está escuchando todos los días a través de los medios de comunicación. Y esta es la razón por la cual el budismo se encuentra dentro de las religiones. Vayamos rápidamente, antes de regresar a Apocalipsis, a Hechos capítulo 17, y veamos este fenómeno de las religiones. Y estoy seguro también que a muchos de ustedes en este momento están sorprendidos. Y les va a sorprender todavía más lo que vamos a seguir hablando. Decía mi abuelita, ay nanita.
Ahí nada. Hechos 17, versículo 22 en adelante, el apóstol Pablo llega a Atenas. En ese tiempo, Atenas era la gloria de la filosofía. Los grandes hombres, Demóstenes, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. En los tiempos de Pablo había un gran filósofo llamado Zenón, y tenía unos discípulos que eran los epicúreos. Dice el versículo 18, algunos de los epicúreos y los estoicos disputaban. Estos dos grupos de filósofos habían en tiempos de Pablo. Los epicúreos decían que lo único que era y prevalecía la verdad y los otros el placer. Discípulos de Zenón. Entonces hicieron un montículo los filósofos en Atenas, y a ellos les encantaba, se dedicaban todo el día a estar pensando en alguna idea diferente, a ver quién tenía ideas diferentes. Es lo que es la palabra filosofía: el amor, filos, sofos, filos, amor, sofos, sabiduría. ¿Quién es un filósofo? Alguien que ama sus pensamientos. Entonces todos los seres humanos somos filósofos, porque si tú amas las películas, eres filósofo del cine, eres un cinéfilo. Si tú amas la inmoralidad y tienes relaciones con tu novia y fornicas con tu novia, esos son tus pensamientos. Tú amas esos pensamientos. Todo lo que tú ames en tu mente te hace filósofo. Amas lo que tú tienes y lo que has oído, o las ideas que te han enseñado en la escuela, en tu familia o en la universidad, o tus amigos o tu compadre, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaban todos los filósofos llenos de ideas, invitaban a la gente a que pasara y a ver, cuéntanos tú qué piensas del mundo, cuál es tu perspectiva de los dioses, o si hay dioses, si no hay dioses, del universo. Y entonces dice la Biblia en el versículo 22, Pablo, que lo invitan. Iba pasando por Atenas, lo invitan, y puesto en pie en medio del areópago, dijo lo siguiente. Escuchen con mucha atención lo que Pablo les dice a estos filósofos de Atenas. Varones atenienses, en todo observo que son muy ¿qué? No les dijo pensadores, no les dijo filósofos, no les dijo grandes hombres de letras, les llamó religiosos. A los que les interese, apunten la palabra que se tradujo religiosos aquí, y es la palabra hebrea, griega, deisi, daimon, esteros. Deisi, daimon, esteros, que significa amor a los demonios. La palabra demonio viene de la palabra daimon. Deisi, daimon, esteros. ¿Quién es una persona religiosa? Sin que esa persona lo sepa, es una persona que está adorando, creyendo que a un Dios, y realmente está adorando ídolos. Demonios que se encuentran detrás de los ídolos. En todo observo ustedes que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba otra inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo
les anuncio. Los atenienses levantaron un monumento grandísimo y le pusieron al Dios desconocido. Los atenienses hace 2000 años representaban toda la historia de los seres humanos. Toda la historia de los seres humanos y todas las religiones son movimientos que no saben a quién están adorando. Y fue lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Mi Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Cristo baja al mundo a revelarnos a quién debemos adorar. ¿Quién debe ser el objeto de tu adoración? No es tu esposa, no son tus hijos, no es tu trabajo, no es el deporte, no es el dinero, no es el sexo. Nuestro objeto, el autor y consumador de nuestra fe, es el Hijo de Dios. No hay otro fundamento más que Jesucristo. Y si no estás parado en Jesucristo y no es Jesucristo el objeto de tu adoración, eres un idólatra. Aunque tú no sepas que lo eres, la Biblia te descubre tu corazón y te lo dice el Espíritu Santo: estás adorando lo que no sabes. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron tus papás. Nosotros, por ejemplo, fuimos creados en el catolicismo, como todos los latinoamericanos. El 80% nacimos en hogar católico, crecí católico. Yo a los 12, a 13 años descubrí, cuando era acólito y cuando quería ser cura, las mentiras que estaban escondidas detrás de estos hombres, y cómo la mayor parte de los curas son pederastas porque les prohíben casarse cuando la Biblia manda que se casen. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Y por qué el Vaticano les mandó que no se casen? Porque si se casan ya no pueden mandar dinero al Vaticano, porque tienen que gastarlo con la esposa y los hijos. Ándele. De todo hay un objetivo satánico. Si son bien inteligentes, no les conviene que estén casados y que hagan una casa y que tengan una familia. ¿Por qué? Porque no dejan de mandar dinero al Vaticano. Entonces tienen que mantenerse solteritos y por eso andan arañando las paredes. Regresamos a Apocalipsis y terminamos. Y dice la Biblia que este líder, último profeta, gracias a Dios que ya no va a haber más después de que Cristo regrese, hará señales, versículo 13, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, para que este hombre haga su aparición en el mundo en estos próximos meses o años, no sabemos, Satanás tiene que preparar la entrada del anticristo, así como Juan el Bautista preparó la entrada de Jesucristo. Antes de que Jesucristo surgiera en el escenario mundial, Dios mandó a Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesucristo, porque la mamá de Juan el Bautista era hermana de la Virgen María, Isabel. Entonces Juan el Bautista prepara el camino, y cuando aparece Jesucristo, ya el mundo comenzaba ahí en el Medio Oriente a oír la palabra de Dios, después de 400 años que se cerró la palabra de Dios desde Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento. El anticristo va a hacer lo mismo. Antes de que el anticristo surja, Satanás va a mandar a un falso profeta a que le prepare el camino al anticristo, y va a ser el falso profeta el que va a hacer que la gente adore al anticristo. ¿Cómo? A través de los milagros, y la gente va a creer que por los milagros él es el Mesías que estaban esperando. Ahora ven lo que dice el versículo 14: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, o sea, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Ahí está otra vez el espíritu religioso obligando, coercionando a los seres humanos para que adoren a los demonios, para que adoren al anticristo, que es ni más ni menos que Satanás. Ahora, ¿saben ustedes que el anticristo va a mandar a marcar a la gente? ¿Sabían? Pues sabían mal. Porque no es el anticristo el que va a mandar marcar a la gente, va a ser el falso profeta. Ah, ¿ya ven que no leen la Biblia? Los agarré pero fresquecitos. Dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, está hablando el falso profeta,
para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. El que está mandando marcar a la gente es el poder religioso. El poder que controló Europa 18 siglos volverá a controlar el mundo antes que Cristo regrese. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. El 666. Quiero terminar. ¿Saben ustedes que la Biblia tiene una relación con los números? ¿Por qué Dios escogió que la Biblia fuera escrita en hebreo, muy poco arameo en el libro de Daniel y todo el Nuevo Testamento en el griego? Porque tanto el hebreo como el griego son los dos únicos lenguajes que cada palabra tienen un símbolo numérico. Se llama gematría, si lo quieres apuntar. No la cabala, eso es del diablo. Gematría. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que la B en el griego es el 5? ¿Se acuerdan? La B con un 1, el 6. La B con 2, 7. La B con 3, 8. El 10, una X. El 1 y la X, el 9. 2X, el 20. 3X, el 30. L, 50. Y así nos seguimos. Tienen un número que equivale a una letra. Lo mismo el hebreo. Entonces la Biblia le asigna el 1 es el número de la unidad. El 2 en la Biblia es el número que representa el testimonio, los testigos. En boca de 2 o 3 testigos se contará toda evidencia. El 3 es el número de la Trinidad. El 5 es el número de la gracia. El 6 es el número de nosotros. Es el número del hombre, porque en el 6º día fuimos creados nosotros. El 7 es el número de la perfección, el 12 el de la prueba, y así podemos seguir. Entonces, cuando vemos nosotros 6, vemos el número 6, que es el hombre elevado a la Trinidad, el hombre hecho Dios. Satanás elevando al ser humano lo que le dijo a Eva en el jardín del Edén: serás como Dios. Elevándonos a la deidad, que es el sueño de Satanás. Fue el sueño de los césares romanos, que se hicieron dioses y fueron adorados como dioses. Este hombre que acaban de agarrar de la luz del mundo, ¿cuál era su característica? Cuando él entraba, la gente de la luz del mundo, de esta religión, no adora a Cristo, lo adoraban a él. Y quitemos los ojos de adorar a ningún ser humano. Y no hagamos de ningún ser humano un ídolo, porque la verdad ha resplandecido en nuestro corazón. Adoremos a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Y gracias, Señor, por corrernos las cortinas. Que han oscurecido al mundo y permitirnos ver la verdad. La luz del Evangelio que puede entrar a nuestras almas mediante la revelación de Jesucristo, cuando Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que teníamos antes, cuando vivíamos en la ignorancia, cuando vivíamos en tinieblas, cuando éramos religiosos pero no cristianos. Y ahora tú nos quitas las vendas de los ojos y nos muestras la grande diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Gracias, Jesús, porque ahora sabemos que nuestra adoración es a ti, a tu Padre, en espíritu y en verdad.
para que podamos mantener este espíritu hasta la venida de Cristo y ser guardados del engaño que viene en las vendas que el mundo entero tiene. Oramos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.